Hermanos, buenas noches. Gracias a todos, gracias a nuestro Señor por que estamos aquí reunidos. Vamos a seguir entonces hoy con una nueva materia, dado que terminamos la materia la semana pasada y la materia de angelología. Miren, hemos venido estudiando, como ven, esto es teología sistemática y seguimos un caminito, ¿no? Estudiamos primero a Cristo, cristología, luego a la iglesia, eclesiología, luego al Espíritu Santo, neumatología, luego a los ángeles, angelología, y ahora le toca el turno a nosotros, a los hombres. Por eso vamos a comenzar esta materia de antropología bíblica, ¿sí? Sabemos por la palabra de Dios, por el Génesis, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló aliento de vida, por lo cual el hombre pasó a ser un ser viviente, ¿sí? Somos creación total y absoluta de Dios, ¿cierto? Pero el hombre ha creado su doctrina, ¿no es cierto?, en cuanto a la gran pregunta de quién es el hombre, que es el punto uno de esta materia que vamos a empezar a seguir. Y vamos a empezar a estudiar un poco cómo se formó esta doctrina, esta historia, la doctrina del hombre, ¿no es cierto? Lo vamos a estudiar ahora siempre a través del Nuevo Testamento y lo vamos a ver el punto uno desde antes de la Reforma, ¿no es cierto? Antes de que los reformadores eh, cambiaran, ¿no es cierto?, nuestra visión de la palabra de Dios y nos acercaran más a la palabra. Hay una doctrina clásica, ¿no es cierto?, que se consideraba la nous que en griego quiere decir la mente, ¿no es cierto?, que es la parte central del ser humano. Básicamente se ve al hombre como un ser racional. El mal forma parte del cuerpo, el alma es inmortal, el cuerpo es la prisión del alma. Esta postura inicial, esta postura se manejó mucho en los primeros siglos de la Iglesia, ¿no? Y más a partir del siglo IV, que nace la Iglesia llamada católica como Iglesia cristiana, ¿no? Esta postura, a través de la filosofía griega, entraba también en la antropología de los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, no es bíblica. La mente no es intrínsecamente buena ni el cuerpo es algo malo o la prisión de la mente. Por causa de esta postura, el ascetismo llegó a formar parte del cristianismo en los primeros siglos, ¿sí? Y la postura legalista del catolicismo, que era lo que les decía, ¿no?, la iglesia de los primeros siglos tiene sus orígenes allí. O sea, estaría bueno que definiéramos, no sé si ustedes saben lo que es el ascetismo, una doctrina herética de los primeros siglos que tuvo muchísima fuerza y muchísimos movimientos, ¿no es cierto? El ascetismo, ¿cómo decirle?, es una doctrina religiosa que persigue la purificación del espíritu a través de la privación de los placeres materiales del cuerpo. O sea, alejarse de los placeres y de los deseos mundanos totalmente como parte de la purificación, como camino a la santificación y purificación. Nosotros que ya hemos estudiado bastante la palabra se dan rápidamente cuenta que es una doctrina herética, ¿no es cierto? Porque no nos manda a Jesús a que nos recluyamos en un convento, que vivamos pobres o que, ¿no es cierto?, estemos todos los días ayunando, que vivamos en soledad, que nos abstengamos de las cosas. Todo lo contrario, la Biblia nos enseña que Dios nos da las cosas para que las disfrutemos, para que gocemos cada día en este tiempo, que gocemos el tiempo que pasamos aquí hasta que Él nos pase a buscar. Bueno, esta doctrina es totalmente contraria a ese principio, ¿no es cierto? Esta doctrina cree que a través de la privación material es un camino a la iluminación mística, ¿cierto? O sea que es el camino para acercarse a Dios. Es una doctrina que también tiene mucho que ver con la salvación por obras, ¿no es cierto? Como que yo tengo que hacer cosas para poder ganarme la salvación, lo cual hace limitado, o sea que no alcanza el sacrificio de Cristo para mi vida, que yo tengo que aportar de lo mío para poderme salvar. Es una doctrina apartada de Dios, ¿no es cierto? Las personas o los grupos de personas que practican esto se los conoce como ascetas,
o como anacoretas, ¿sí? Si escuchan esos términos ascetas o anacoretas, se refiere justamente a esta doctrina ascética, ¿no es cierto?, de vivir apartado en la pobreza. No sé si se acuerdan de un Mahatma Gandhi, por ejemplo, o un Buda, que la iluminación llega a partir de alejarse del mundo, ¿no es cierto? Em, También lo ven, hay grupos ascéticos que no se denominan así, por ejemplo, los menonitas, vieron, se van a vivir lejos, apartados, sin cuestiones técnicas o electrónicas, o sea, sin los avances tecnológicos de la vida, ¿no es cierto? Siguen viviendo como en el siglo XVIII. Ese es un principio ascético también, ¿no es cierto? A ver qué más podemos decir de. Y hay una muy vasta tradición ascética en muchas fe cristianas, ¿no es cierto? Hoy en la religión católica tienen un líder, un papa que es un ascético, es una asceta, perdón, que cree que viviendo humildemente va a obtener mayor regalo de Dios o relación con Dios, ¿no es cierto? Tampoco es la cuestión de la otra parte, de que vivan en una inmoral abundancia, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, en un momento estudiamos y vimos, algunos de ustedes, los que están aquí, los libros del Mar Muerto, y de tal manera a la gente que los escribía, ¿no es cierto?, que vivían apartados en el desierto, ¿cierto? También es un principio ascético. Bueno, si tienen alguna pregunta respecto a esto, ahí me la pueden pasar por favor por el chat. Entonces, como ustedes verán, luego de definir el ascetismo lo van a encontrar en muchos lugares. Lo pueden llegar a encontrar inclusive en iglesias cristianas reformadas, donde hay gente que piensa que viviendo en austeridad y ayuno constante, de esa manera va a ganar mayor santidad. Cuando nosotros no podemos aumentar nuestra santidad, tenemos la santidad del Espíritu Santo que nos dio Jesús, y no hay más santidad, no hay por qué buscar más santidad. Simplemente hay que vivir en esa santidad que Dios ya nos dio. Bueno, después pasamos al punto B, que es esta doctrina en la etapa medieval, la etapa oscura que se llama, ¿no?, del año aproximadamente del 500 al 1500, que viene la Reforma. Dice que en la Edad Media se hace en la teología una diferencia entre la naturaleza y la gracia. Esto tiene sus raíces en la distinción entre la imagen de Dios y la semejanza de Dios. En la creación el hombre fue creado a la imagen de Dios. La semejanza de Dios le fue otorgado al hombre después de haber sido creado y antes de la caída para combatir las tentaciones del mundo. Después de la caída del hombre, la semejanza de Dios se recibe por la gracia, canalizada por los sacramentos de la Iglesia católica, dice, sobre todo el bautismo. Bueno, sabemos que los sacramentos bíblicos son solo dos, ¿cierto? Aunque la Iglesia Católica lo quiso canalizar a través de mayor cantidad de sacramentos, pero bíblicamente solo hay dos, que son el bautismo y la Santa Cena. Sacramento, ¿sí?, quiere decir de cumplimiento obligatorio. O sea, es obligatorio para el cristiano tomar la Santa Cena y el bautismo. Dice que según la doctrina católica el hombre no ha sido invadido totalmente por el pecado. La voluntad y la mente del hombre no fueron tocadas por la caída de Adán y por el pecado. Bueno, sabemos que esto bíblicamente tampoco tiene su sustento. Ahora vamos a la postura de los reformadores, ¿sí? En algún momento hemos estudiado la historia de la Iglesia, lo vamos a volver a estudiar, pero es bueno saber cómo están estos personajes en el tiempo y en el espacio, ¿no? Lutero, que fue el primer reformador, que fue el que clavó sus 95 tesis en la catedral, en la puerta de la catedral de Wittenberg, eso fue en el año 1517, ¿sí? Y fue en Alemania. Todo este movimiento reformador nació con Lutero en Alemania. Calvino es casi contemporáneo de Lutero, o sea, es un poquito menor que Lutero, pero se superpusieron en gran parte de su vida.
pero Calvino estaba en Francia. En ese tiempo, en 1517, la distancia de Alemania a Francia, que hoy nos parecen poquitas porque tenemos medios para desplazarnos muy rápido, en esa época eran mundos diferentes, eran como planetas diferentes, Francia y Alemania. Al mismo tiempo, no sé si aquí lo menciona, no, no lo está mencionando, cuando Calvino ya es muy grande, está por morir, aparece en Holanda, en otro país, este, ¿cómo es? Se me fue el nombre del contrario, el que tira por debajo la doctrina calvinista. Un segundito, mi mente hoy está un poquito aguada. Arminio, ay, ya me vino el nombre, Arminio. Arminio estaba en Holanda y es el que contradice algunas doctrinas de Calvino, como ser la doctrina de la predestinación, se enfrenta a esa doctrina. Eh, yo no quiero, siempre les digo, no quiero entrar en la polémica de que si salvo siempre salvo, o sea, la doctrina de la predestinación o la doctrina arminiana de, ¿cierto? De que la salvación se puede perder, fundamentalmente es eso, la diferencia de uno de otro, uno dice que no y el otro dice que sí se puede perder. Eh, pero el tema es que cuando uno estudia a fondo a estos personajes, se da cuenta, les voy a dar el detalle de estas doctrinas para que las anoten y las guarden, ¿no? ¿Dónde está el problema? Lutero en realidad empezó con la doctrina de la predestinación, la empezó a desarrollar, pero cuando llegó a Lutero le tembló la mano cuando llegó a la conclusión de que sí, estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo, y entonces Jesús murió por el mundo, entonces llegó a la conclusión que solo murió por los predestinados, que pagó los pecados de los predestinados, no de todo el mundo. En ese momento a Lutero le tembló la mano. Ya Lutero no quiso llegar a esa conclusión, ¿cierto? Que era la conclusión lógica del desarrollo de la doctrina de la predestinación. Si nosotros fuimos predestinados y Dios ya sabe quiénes, o sea, ya eligió a quienes va a salvar, Cristo murió solamente por los elegidos, no por los pecados de todo el mundo. Arminio, cuando viene Calvino, toma este trabajo de Lutero, lo continúa y a él no le tiembla la mano. Si ustedes estudian la vida de Calvino, van a ver que era un hombre al cual no le temblaba la mano. Entonces él perfectamente termina de desarrollar la doctrina de la predestinación con la conclusión o el corolario de que Jesús murió para pagar los pecados de los elegidos nada más. A esto se enfrenta Arminio con toda su fuerza desde Holanda, ¿no es cierto?, diciendo que no, Jesús murió y pagó el precio de los pecados del mundo, de todos los pecadores, y que todos pueden arrepentirse y echar mano de la salvación, ¿sí? Que no es solo para los predestinados. Pero también desarrolla el tema de que la salvación hay que cuidarla, hay algunos pecados, si uno vive en pecado, cae en pecado, a pesar de haber recibido la salvación, la puede perder. ¿Cuál es el problema de estos dos? Que tan radicales fueron que los dos se pasaron, ¿no es cierto? Uno que de ninguna manera se puede perder la salvación y el otro de que hay mucha facilidad de perder la salvación. Entonces, ambos extremos, como digo yo siempre, son malos, ¿no es cierto? Yo les recomiendo no solo estudiar las doctrinas, sino estudiar la vida de lo que desarrollaron esas doctrinas, y se van a dar cuenta que parte de la personalidad del personaje que la desarrolló también está impregnada en la doctrina. En el caso de Calvino, Calvino tuvo mucho poder político en Francia, donde él estaba, y fue un perseguidor, fue un perseguidor de aquellos que no seguían sus doctrinas, un inquisidor prácticamente, un inquisidor, pero en vez de católico, cristiano. Entonces ahí se van a dar cuenta cómo es que llega a esos extremos en el desarrollo de sus obras. Bien. Dicho esto, no sé, no veo preguntas, así que volvemos al texto, ¿no es cierto?
¿Cómo ve la postura de los reformadores, no del hombre? Lutero dice que Adán llevaba la imagen de Dios en su estado antes de la caída en cuerpo, espíritu y alma. Después de la caída, la imagen de Dios se perdió completamente. El hombre desde la caída ya no lleva la imagen de Dios. Sin embargo, por la salvación de Cristo, esta imagen puede ser recuperada. ¿Sí? Cita Colosenses 3:10, vamos a leer rápidamente Colosenses. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿cuál era la doctrina ante el hombre? ¿De quién es el hombre? La pregunta de quién es el hombre de Lutero era que era la imagen de Dios, ¿no es cierto?, antes de la caída. Una vez que cayó, perdió completamente esa imagen, ¿no es cierto?, ya no tiene la imagen de Dios, pero puede recuperar esa imagen a través del arrepentimiento y la salvación. ¿Qué dice Calvino? Ve, dice que por la obra de Jesucristo la imagen de Dios puede ser restaurada. La imagen de Dios no fue completamente perdida. El hombre aún en su estado como ser caído sigue teniendo la imagen de Dios. Bueno, verán que ya estos dos reformadores casi contemporáneos ya están enfrentados en la doctrina con respecto al hombre. ¿Cuál es la correcta o la que cada uno deberá buscar la revelación de Dios, ¿no es cierto? Y ahora vienen las posturas contemporáneas del hombre. Aquí es donde viene, ¿cierto?, las peores desviaciones. Dice, el hombre moderno se ve a sí mismo básicamente optimista. Dice, esto es filosófico, es filosofía pura, ¿eh? Hoy vivimos una época filosófica del pensamiento del hombre que se enfrenta muchas veces al pensamiento de Dios. Dice que el hombre es intrínsecamente bueno. Después dice que el hombre tiene una fe ilimitada en el progreso. Las cosas van cada vez mejorando. Taylor de Chardin habla del punto omega, el punto culminante del desarrollo de la humanidad, en la cual los hombres comparten la divinidad con Dios mismo. Si se fijan, esta doctrina es muy parecida y tiene mucho que ver con la doctrina de la Torre de Babel, ¿cierto? Vamos a construir una sociedad tan alta que alcance a Dios, así como en ese tiempo querían construir una torre que llegara hasta el cielo, ¿no es cierto? No sea que si Dios quería volver a hacer una inundación del mundo, se inundara él también, ¿no? Es un poco el pensamiento de la Torre de Babel. Y el pensamiento moderno del hombre tiene un principio semejante. Vamos a desarrollarnos tanto, a crear un desarrollo tal del hombre, que entonces compita con Dios, que alcance a Dios. Es un poco el pensamiento filosófico. Cada ser humano hoy en día, cada hombre, se endiosa a sí mismo sus propios pensamientos. Y, híjole, es una herejía total, porque cuando el hombre más se acerca al hombre, más se aparta de Dios. Bueno, ahora vamos a ir al punto 4, entonces ya la postura bíblica, con respecto a quién es el hombre. El punto A dice que el hombre fue creado. El hombre fue creado por Dios, no por un proceso evolutivo. El hombre fue el Señor de la creación, ¿sí? O sea, Dios creó todas las cosas que vemos, todas las que hay, tanto en la tierra como fuera de ella, pero luego crea al hombre y le dio dominio para que sojuzgara la tierra. Le entregó la tierra para que fuera su dominio, ¿no es cierto? O sea que el hombre fue el Señor de esta creación. Obviamente luego de la caída es el título que Satanás le robó a Adán y que Cristo tuvo que recuperar en la cruz. Entonces, primer punto es, el hombre fue creado para que señoreara sobre la tierra y la creación de las aves del cielo, los peces del mar, así dice Génesis, ¿sí? Ese fue el fin de la creación del hombre, ¿cierto? Que fuera el Señor de la creación. O sea, Dios quería compartir su creación con alguien y por eso crea al hombre.
El punto B dice, el hombre es un ser caído. Dice aquí que el pecado es esencialmente la falta de fe. Diciendo más o menos, lo que Dios dice en su palabra no hay que tomarlo demasiado en serio. Siguiendo a este pensamiento, el hombre pensaba poderse rebelar contra Dios para alcanzar la inmortalidad. El resultado fue la caída del hombre. Desde aquel momento el pecado invadió todas las áreas del ser humano, voluntad, mente, emociones. Ahora la meta de la santificación es llegar a ser lo que éramos. Romanos 8, 29, 30. Vamos a ir a Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bueno, entonces, ¿qué dice en su palabra? Miren, hoy no solo la gente dice que no hay que tomar muy en serio la Biblia, sino que la pone en tela de juicio, la razona conforme a los pensamientos humanos, en vez de buscar la mente de Dios. La filosofía está metida en todo lo oscuro. Escucho predicaciones de pastores muy conocidos que hay filosofía eh, entremezclada en sus prédicas, en sus motivaciones, son muy motivacionales, ¿no es cierto? Lo que dijimos antes, eh, van por los sentidos, ¿no es cierto? También lo, yo lo he vivido en materias bíblicas, inclusive en materiales bíblicos. Todos los días por internet somos bombardeados con videitos, de mensajes y demás. Algunos mencionan la palabra y hay otros que suenan muy bonitos, suenan muy bíblicos, pero no se menciona a Dios ni se menciona la Biblia, es puro razonamiento humano. Hablan de la relación del hombre con la naturaleza, de la relación del hombre con el hombre, todo bajo razonamiento puramente humano. Ese no es tan peligroso, es más fácil de reconocer, pero hay otros donde se mezcla junto con la palabra de Dios el pensamiento humano. En esto entran mucho también, por ejemplo, los que son llamados literalistas, que leen la palabra de Dios y la toman literalmente como la entienden, ¿cierto? Ellos la comprenden conforme a su propia manera de vivir y de esa manera la entienden. Esos son los literalistas. Después, híjole, hay tantos movimientos, ¿no es cierto?, que para agradar a Dios, ese es un punto importante. Hay gente que tiene el deseo íntimo, profundo de agradar a Dios. La palabra enseña que la única manera de agradar a Dios pues, es por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir tener fe? Creerle a Él en todo momento, aunque las cosas parezcan totalmente lo contrario, aunque esté todo oscuro y difícil, creerle a Él. Esa es la fe. De eso se trata la fe, de creer y obedecer fundamentalmente, ¿no? A mí me ha pasado mucho en las iglesias que juzgan a los hermanos de acuerdo a visiones humanas. Dicen que el hermano tiene o hace tal o cual cosa, ¿no es cierto? Y que eso está mal, pero no toman en cuenta que por sus frutos los conoceréis y el hermano que agrada a Dios es el que le obedece, el que le cree y le obedece. Ese es el que agrada a Dios. ¿Sí? No agrada a Dios el que a mí me parece. Por ejemplo, me gustaría decir, Pablo dice en su palabra que él era de labios inmundos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en su época la cultura griega era mal hablada, tenía muchas costumbres de hablar mal, ¿no es cierto?
Y hoy en día hay veces que juzgan a un hermano porque habla mal o dice cosas que la consideran disonantes, sin entender que puede ser un hombre de Dios completo, ¿no? Porque no miran si su obediencia, no miran su búsqueda de Dios por medio de obedecerle a Él y de creerle fundamentalmente. Qué difícil es creerle a Dios cuando las cosas están mal. Cuando las cosas están bien, ah, sí, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando viene el vencimiento, cuando la enfermedad, cuando todo parece que no llega, ese es el momento en el que realmente se ve la fe de Dios. Esa es la manera en que se agrada a Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la meta de la santificación? Ya somos santos. Yo siempre les enseño, creo que ya se los dije, de que tenemos que tener cuidado de usar esas frases hechas, de decir, soy un pecador. Pecador es aquel que no ha aceptado a Cristo, porque Cristo se sacrificó por nosotros, nos dio su Santo Espíritu para santificarnos y justificarnos. Él nos considera santos y justos. Lo que sí podemos hacer los creyentes que estamos con el Espíritu Santo en nuestro corazón es ahora pecar. El que no conoce a Cristo, que nunca le aceptó, no puede pecar porque es pecador, vive en pecado, vive apartado de Dios. La palabra pecado significa apartado de Dios. Ya vive apartado de Dios y no puede pecar porque es pecado. Pero ahora que nosotros fuimos santificados y lavados, ahora podemos pecar. Y ahora es donde entra el proceso del arrepentimiento, porque vamos a pecar. ¿Cierto? Nuestra raíz adámica nos lleva a equivocarnos y a pecar. Para eso Dios nos dio el arrepentimiento y la provisión de su sangre para volver a lavarnos y olvidarse de nuestros pecados. Amén. Bueno, entonces, la santificación, o sea, ¿cuál es nuestro proceso hoy con el Espíritu Santo? Ya somos santos, somos justos. Ahora nuestro proceso es un proceso de conversión, de regeneración, para parecernos más a aquel a quien amamos, a nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pasamos, todo el trabajo que Dios hace en nuestra vida por medio del Espíritu apunta a que cada día seamos más como Cristo. Ah, ¿y cómo es Cristo? Bueno, lamento desilusionarte, hermano, pero Cristo no es como tú piensas que es. Cristo es como dice en su palabra. Si quieres saber cómo es Cristo, está en su palabra. ¿Sí? No está en la filosofía, en el parecer. ¿Sí? No es soy bueno porque hago cosas que me parecen buenas. Soy bueno si creo y obedezco. Ahí soy bueno. Porque soy bueno para Dios, ahí porque entonces le agrado. Pero si yo hago cosas que creo que son buenas, apartado de Dios, no van a ser consideradas buenas por el hombre, pero no por Dios. Ese es el gran problema de la doctrina que vimos hace un ratito, ¿no es cierto? Del hombre moderno. El hombre moderno se cree que puede agradar a Dios por su propio esfuerzo o sus propias creencias, y es imposible agradar a Dios así, solo por la fe. Amén. Seguimos. Entonces el punto C habla de las conclusiones aquí en el texto. Nuestra miseria consiste en la miseria de un ser que cayó y perdió el trono sobre la creación. Sin el conocimiento de nosotros mismos no sabemos quién es Dios. Sin el conocimiento de Dios no sabemos quiénes somos nosotros. Dice su palabra que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cierto? Acuérdense cuando le preguntaron a Cristo, muéstranos al Padre y creeremos. Y Cristo le dijo, ¿tanto haces que estás conmigo y todavía no me conoces? Entonces, en nosotros mismos está la esencia de cómo es Dios, pero la hemos perdido por el pecado de Adán. Pero por medio del sacrificio de Cristo la recuperamos con el sello del Espíritu Santo que tenemos en nosotros. Ahora tenemos que caminar ese camino de conocer cómo debemos ser, cómo es Cristo, caminar ese camino de transformar nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar conforme a cómo era Cristo. ¿Cómo hacerlo si no conozco cómo era Cristo? Y cuando conozco cómo era Cristo, conozco cómo es Dios. ¿Sí? Y
a esa imagen, a esos pensamientos. Si quiero pensar agradablemente para Dios, no tengo que pensar como el mundo piensa, tengo que pensar como Dios piensa. Ese es un proceso, es un trabajo. Y es un trabajo que yo siempre digo, es divino humano. No es solo divino, no es mágico, ¿eh? Otro de los problemas de la filosofía moderna es el pensamiento mágico. No, no es mágico, no es porque Dios nos dio su espíritu, ya somos como Dios. No. Ahora viene la parte, esa es la parte divina, ahora viene la parte humana, que es nuestro caminar, nuestra transformación, nuestro conocer a Cristo, querer ser como Él y esforzarnos día a día a creer y ser más como Él. Amén. Entonces, aquí lo que termina diciendo es que sin el conocimiento de Dios no sabemos quiénes somos nosotros, sin el conocimiento de quiénes somos nosotros, no sabemos quién es Dios. Amén. Bien, vamos a pasar al punto 2. No sé si hay alguna pregunta. Por ahora no veo ninguna. Proseguimos entonces. El hombre y sus orígenes, la creación del hombre y la teoría de la evolución. ¿Bien? La teoría de la evolución, la vamos a ver primero, nos enseña que la vida se ha desarrollado de una simple célula a unas formas de vida muy complejas. El hombre es hasta el momento el ser más desarrollado. Hay dos modelos de la teoría de evolución: la evolución teísta y la evolución ateísta. El primer modelo es una evolución que forma parte de un plan divino. El segundo modelo enseña que enseña una evolución en la cual Dios es totalmente innecesario, o sea, no existe Dios para nada. Bueno, ¿cómo ven estos modelos ustedes, cada uno? Cuidado. Vamos a tratar de verlos a través de lo que la Biblia nos enseña, de lo que nuestra mente dice. Acuérdense que nuestra mente está bombardeada por cuestiones humanas y sería muy fácil creer el punto ateísta de una evolución sin Dios, porque hay muchos descubrimientos científicos o teorías científicas muy fuertes, muy bien fundamentadas, ¿sí? Hay hasta pruebas. Yo una vez leí un estudio que durante décadas le cortaban la cola a unos ratones que nacían, les iban cortando la cola hasta el punto que ya empezaron a nacer sin cola en su siguiente. O sea, hay una evolución intrínseca en la Tierra, sí. ¿Cómo juega Dios con esa evolución? Dependerá de lo que la palabra de Dios diga, ¿no es cierto? Hay una teoría teísta de la evolución, o sea que existe la evolución, pero con Dios, ¿no es cierto? En la cual Dios usó ese sistema para que hoy llegáramos a donde. Bueno, dice, existen varios fenómenos que parecen apoyar una teoría evolucionista de la vida. Durante mucho tiempo se creía en la embriología que los embriones de muchos mamíferos, incluido el hombre, estaban repitiendo en su ontología la evolución. O sea que en nuestra herencia genética ya viene los cambios que tienen que ir produciéndose, ¿cierto? Después dice, los hallazgos de fósiles de animales y plantas petrificadas pueden hacer suponer una evolución gradual de la vida simple hacia formas más desarrolladas. ¿Ven? Entonces, por eso les digo que es muy fuerte la teoría evolutiva, ¿no? Eso tiene bases muy sólidas en la ciencia, pero tiene que prevalecer la fe. Me viene a la memoria, ahora me acuerdo, que había unos peces que ponían en las peceras, ¿no? Unos peces, no me acuerdo era el nombre que tenían, eran naranjas, de colores muy bonitos, negro, naranja, con esos saltones, que tenían una cola así en triángulo. Esos peces crecían de acuerdo al espacio que tenían en la pecera. Si la pecera era pequeña, crecían poquito, se quedaban chiquitos. Si la pecera era más grande, crecían más grandes. Pero esto era traducido a sus, ¿no es cierto?, a sus hijos después. Los chiquitos tenían pececitos chiquitos y los que habían crecido mucho tenían pececitos más grandes, ¿no es cierto? Por el medio en que vivían, determinaba de qué tamaño iban a ser cada uno de los mismos peces. Ahí puede haber una teoría evolutiva, ¿no es cierto? Yo le voy pasando mi herencia genética
Si yo tuve un lugar grande y crecí mucho, paso mi herencia genética de que ya nazcan grandes mi descendencia, ¿cierto? Bueno, dice, los comienzos de la teoría de la evolución tienen como caldo de cultivo la filosofía del humanismo de la postilustración del siglo XIX. Darwin fue el primero que consiguió popularizar la idea de la evolución de la vida. La idea de la evolución sirvió de inspiración para ideas racistas, inclusive las ideas de Hitler, ¿no es cierto? De que hay razas superiores que otras, han evolucionado más algunas más. Los siguientes puntos juegan un papel fundamental en esta teoría. De la materia muerta se desarrollaron seres vivos. La evolución ocurrió una sola vez en la Tierra, pero posiblemente miles de veces en el universo. Todos los seres vivos se remontan a la misma célula original. Las mutaciones juegan un papel importante en el desarrollo de formas de vida más complicadas. Las formas de vida invertebradas dieron origen a las formas vertebradas. De los peces se desarrollaron los anfibios, luego los reptiles, las aves y finalmente los mamíferos. Miren, hay un estudio científico que dicen que, por ejemplo, nuestros ojos, el desarrollo de nuestra vista comenzó en el agua y por eso nuestros ojos son como son, que están más adaptados para ver en el agua que para ver fuera del agua, ¿no es cierto? Y que dependen del agua para enfocar su visión. Saben que los ojos están llenos de líquido, ¿no es cierto? Entonces, eso también fundamenta el hecho de que nosotros nos desarrollamos de anfibios en adelante, ¿no? Por eso nuestros ojos son más ojos de pez que ojos de hombre que camina sobre la tierra. Por eso le digo qué tan difícil es separar estas doctrinas, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito los problemas de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución es una creencia tan imposible de verificar científicamente como cualquier otra filosofía. Ni uno de los puntos mencionados arriba ha podido ser comprobado hasta el día de hoy. Hay algunos factores y leyes naturales que contradicen la teoría de la evolución, ¿sí? Hay detractores y aférreos protectores de esta teoría, ¿sí? Pero bueno, seguimos con el punto 1. Dice la ley de la termodinámica, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver los problemas que contradicen a esta evolución, así como Darwin la presenta. Dice, la primera es la ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica contradice rotundamente a la evolución. Esta ley enseña que la energía tiene una tendencia hacia la entropía, quiere decir una tendencia hacia formas de energía a un nivel más bajo y por lo tanto hacia el desorden. Todas las observaciones de las ciencias naturales nos enseñan que el desorden en el universo crece, no disminuye. O sea, esta ley de la termodinámica diría que nosotros, en vez de haber evolucionado, deberíamos haber involucionado, porque todo en el universo se va degradando, esa es la entropía, ¿no? Nosotros somos seres entrópicos. A medida que van pasando los años, nuestro cuerpo se va degradando, ¿sí? Esa es la segunda ley de la termodinámica, ¿no? O sea que vamos decreciendo, vamos involucionando. Eh, y eso es cierto, ¿no? O sea, en todo el universo hay una entropía. El universo se expande, las estrellas mueren, nacen estrellas nuevas. O sea, el principio entrópico existe y así está. Después dice el punto 2, la genética y las mutaciones. Los eslabones perdidos que deberían representar formas de vida entre diferentes especies no existen, ¿sí? O sea, este es importante, al no existir eslabones perdidos, ¿cierto? O sea, no se encuentra el eslabón perdido entre el hombre y el mono. ¿Cuándo el hombre dejó de ser chango y pasó a ser hombre? Faltan piezas ahí. O sea, hay como una creación simultánea, o sea, el chango y el hombre no vienen en una evolución, sino que son diferentes, ¿no es cierto? Faltan esas pruebas, no existen los eslabones perdidos.
Prácticamente todas las mutaciones que se conocen han servido para empeorar la situación de dicha especie. Hay muchas especies que están desapareciendo porque en su propia herencia genética van sufriendo eh, esta, esta degeneración, ¿no? Hay unos animalitos en Madagascar que lo llaman el demonio de Tasmania, son unos animalitos pequeñitos, como unos ositos pequeñitos. Hasta hay una caricatura de la Warner Bros. ¿No? Que tienen ahí el demonio de Tasmania. Bueno, estos animalitos están por extinguirse. ¿Por qué? En su misma genética han desarrollado un tipo de cáncer que lo van pasando de generación en generación. Ya prácticamente todos están enfermos y cada vez eh, va empeorando esa situación en esa comunidad, en ese animalito, ¿no? Hay muchas especies de animales que han desaparecido por esa entropía, por esa involución genética, ¿no es cierto? Mismo nosotros, el ser humano, si nos analizamos a nosotros mismos, más que evolucionar, involucionamos. O sea, cada vez somos más débiles, más pequeños, vivimos más por la ciencia, pero antes las mujeres podían tener hijos sin ninguna asistencia. Hoy una mujer que no tenga un hospital, una atención especializada para tener un parto, se arriesga a la misma muerte, ¿no? Las cosas van también involucionando. El punto 3 dice el origen de la vida y de la materia. La materia no puede ser creada ni destruida y dice la materia no es eterna. Bueno, este es otro principio científico, de que la materia no desaparece ni disminuye, sino se transforma. Que siempre la materia en el universo es siempre la misma. Lo cual también eh, enfoca a una creación única de Dios, ¿no es cierto? Dios inyectó la misma cantidad de materia en este universo cuando lo creó. Y sigue siendo la misma cantidad. Se transforma, pero siempre es la misma. Entonces dice, la materia no puede ser creada ni destruida. En algún momento fue creada y sigue siendo la misma cantidad de materia. Bueno, punto C, la creación del hombre. Y aquí está las grandes diferencias, ¿no es cierto? O sea, los que descendemos del chango y los que descendemos de Dios. Cada uno tome su propio camino. Yo prefiero descender de Dios. ¿Amén? Quiero ser como Él, quiero encontrarme con Él y vivir con Él. Amén. Entonces, el relato bíblico vamos a ver de la creación del hombre. Aquí tenemos información que no puede ser comprobada ni verificada. El relato bíblico del origen del universo y del hombre contradice rotundamente al ateísmo, materialismo, politeísmo, panteísmo, dualismo, fatalismo y a la teoría de la evolución. ¿Sí? Todas estas son doctrinas heréticas que han pasado a lo largo del tiempo y siguen todavía dando vueltas. El diablo es como la moda, ¿vieron? Se reinventa y vuelve con sus estrategias, las vuelve a aplicar siempre. Y digo es como la moda porque viene la moda de los 70, después de 80 se repite en los 90 la de los 60 y así sucesivamente, se va repitiendo, ¿no? No hay nada nuevo. Y aquí pasa lo mismo, ¿no es cierto? En una época o en un lugar el diablo usa el ateísmo, el materialismo es uno de los que más usa hoy en día. El hombre moderno es débil al materialismo, ¿no? El politeísmo hoy no está tan fuerte, ya no se creen muchos dioses como se creía en la antigüedad, pero denle tiempo al diablo, ya volverá con esta creencia. Hoy tenemos otro tipo de creencias como el terraplanismo, la tierra es plana, o sea, filosofías de ese tipo hay sueltas por el mundo por todos lados, ¿no es cierto? El panteísmo, el dualismo, el fatalismo, ¿no es cierto? Y la teoría de la evolución. Bueno, aquí dice que la creación ocurrió de golpe y no a lo largo de un proceso de larga duración. Eso es lo que enseña la Biblia. Que Dios en 6 días creó todo, ¿no es cierto? Y aquí también es donde puede venir la confusión, porque Pedro enseña que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, esos 6 días, ¿qué representan para Dios? ¿No?
Posiblemente esos 6 días abarcaron un largo tiempo hasta que apareció el hombre, y ahí viene la historia del hombre. Fíjense que los judíos están contando que andamos por el año 6.000, 5.000 y pico, casi el 6.000, y sin embargo, estudios muestran que la Tierra tiene varios millones de años, unos cuantos miles de millones de años. Entonces, a lo mejor pudiera ser, no sé, cada uno interprete que Dios se tomó, esos 6 días de Dios representan un periodo de tiempo que para el hombre son 4 millones de años. Y después tenemos 6.000 años de historia desde la que terminó Dios la creación para aquí. Amén. Bueno, después dice, el relato de la creación del hombre. La palabra hebrea bara nunca se refiere al hombre creando algo, sino siempre a Dios creando algo de la nada. Miren, volvemos al tema de la materia y demás. Dios es el único creador, es el que creó todas las cosas que se ven y que hay. O sea, toda la materia existente en el universo, Dios la creó un día. Después el hombre se cree creador porque tomando esa materia, la transforma en diferentes cosas. Pero no está creando nada, está transformando la materia y la energía en otras cosas. No crea, el hombre no puede crear. El hombre no puede ni crear ni dar vida. Toda la ciencia que hoy vivimos no es más que el desarrollo de la transformación de la materia en cosas que hoy no son muy útiles. ¿Sí? Hemos descubierto cómo utilizar y canalizar la energía eléctrica, la energía atómica. Pero ¿qué estamos haciendo? Si yo hago una bomba atómica, divido átomos, esos átomos yo no los creé, ya existían, los creó Dios. Simplemente encontré la manera de destruir la creación de Dios por medio de la ciencia. Pero yo no estoy creando nada. No puedo crear nada. El relato de la creación del hombre. Bueno, entonces, el punto culminante, vamos a ver, el punto culminante de la semana de la creación fue la creación del hombre. El hombre fue creado en el mismo día de la creación de los animales y de la tierra firme. El hombre fue creado de la tierra, pero con la intención de gobernar sobre la creación de Dios. Bueno, así es como la Biblia relata la creación del hombre. Ya lo habrán leído muchísimas veces, ¿no es cierto? Tomó el polvo de la tierra, lo moldeó y le sopló vida. Así es como fue creado el hombre a la imagen y semejanza de Dios. Punto 3. La naturaleza del hombre. Génesis 1, 26, 28. Vamos a ir a Génesis. Tienen ahí su Biblia. Génesis 1, del 26 al 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces dice, el hombre era el ser más inteligente creado a la imagen de Dios. El hombre deberá ejercer su gobierno sobre la creación. ¿Sí? O sea, no solo manda a sojuzgarla, manda a cuidarla, a desarrollarla, a sembrarla. Manda a ver, si a ti te dan un carro, tú lo cuidas, ¿no? Bueno, de esa misma manera le dio la creación Dios a Adán para que la cuidara, la desarrollara. Génesis 2.7, a leer ahora, Génesis 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí es donde llega el hombre a ser un ser vivo.
Esta es la diferencia del hombre entre los demás animales y entre todo el resto de la creación. El hombre recibió aliento de vida, pasó a ser un Dios vivo, un hombre vivo, espiritualmente vivo. ¿Ven? Por eso dice la palabra de Dios que murió cuando pecó, porque le fue creado y le fue quitado ese aliento de vida, ¿no? Bueno. Y entonces después dice Génesis 2, 18, 21, 22, que es controversial esto que vamos a leer. Génesis 2, 18, 21 y 22 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Después en el 21, entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo la mujer, y la trajo al hombre, se la presentó al hombre. Bueno, aquí está la clara creación de Dios, cómo Dios creó la tierra, cómo Dios creó a los seres, al hombre y a la mujer, y solo creó dos sexos, hombre y mujer. Hoy en día, el ataque más poderoso, más ensañado del diablo sobre la creación, sobre el hombre, es justamente destruir este principio. Se destruye este principio con la filosofía de que el hombre es lo que quiera o lo que sienta ser. Si el hombre se siente mujer, es mujer, si se siente hombre, es hombre, y así un montón de deformaciones filosóficas para contradecir y destruir el orden de Dios, la creación de Dios. ¿Sí? Y lo malo es que se mete en las escuelas, en las iglesias, en todos lados se mete este concepto, ¿no es cierto? De que como Dios no hace acepción de personas, entonces nosotros tampoco tenemos que hacer, y tenemos que aceptar herejías y pecados como la homosexualidad, el LGTB, todo eso, todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo nací hombre pero me siento mujer, entonces soy mujer. Así que, por favor, llámeme Alejandra a partir de ahora, y me voy a vestir de rosa. No, yo no elegí lo que voy a hacer, no puedo elegir. Dios no me dio en el libre albedrío la capacidad o la cualidad de poder hacer esa elección. Esa elección la hace Él antes de que yo nazca y Él me dé el libre albedrío. Él elige si soy hombre, si soy mujer. Y establece perfectamente en su orden bíblico cuáles son las tareas y las obligaciones del hombre y las tareas y las obligaciones. Ahora, si yo no quiero, si me rebelo contra Dios y no quiero aceptar, porque hay muchos hombres que no aceptan sus deberes de hombre, ¿cierto? Entonces, prefieren ser mujer, pero esto es una rebeldía contra Dios, lo hacen porque no quieren aceptar su posición de hombre, sus deberes de hombre. Miren, uno de los principales motivos de la destrucción de los matrimonios es que el hombre deja un vacío, no asume su rol de hombre, de proveedor, de pastor de su hogar, y la mujer tiene que asumir ese rol, se rompe el orden de Dios y eso termina en una catástrofe. ¿Sí? Amén. Ahora viene el punto A, las partes de la naturaleza del hombre, ¿sí? Un próximo punto. Aquí existen básicamente dos posturas, la postura bipartidista y la postura tripartidista. La primera fue defendida por los padres alejandrinos de la Iglesia, y la posición bipartidista era la posición de la mayoría de la Iglesia histórica, ¿qué quiere decir este bipartidismo, tripartidismo? Pues vamos a verlo. Ahora, argumentos a favor del bipartidismo. Dice que no define bien qué es el bipartidismo y el tripartidismo, es un segundismo. Si lo podemos... Bipartidismo, significado. A ver. Significado del bipartidismo. El bipartidismo es la tradición o estructura de un régimen político que consiste en dos grandes partidos o coaliciones que predominan en el escenario político de la región o de una región o un país.
cierto? Ese es el bipartidismo conocido, ¿no es cierto? La ley, el efecto es bastante difícil de interpretar, pero bueno. Y el tripartidismo dice, bueno, obviamente, que es dividido en tres partes. Definiciones y sinónimos de tripartidismo en español. Tripartita o tripartidismo, ¿no es cierto?, viene de tres principios. A ver, significado, pero vamos aquí. Tripartito. Dice dividido en tres partes, órdenes o clases o formado por ellas. ¿No es cierto? Bueno, lo Biblia, a ver, todo. No tengo una definición clara, perdonen, no. Vamos a ver si nos explica más esto, ¿no es cierto? El bipartidismo, decimos que somos conscientes, ¿no es cierto? Es una experiencia propia, somos conscientes de tener cuerpo y espíritu. Ahí está más claro que es el bipartidismo. Que somos conscientes solo del cuerpo y del espíritu, pero no somos conscientes de una diferencia entre el alma y el espíritu. Ese es el bipartidismo. Aquí lo explica mejor, ¿no es cierto? Entonces, bipartidismo, ¿qué es? Que sabemos que tenemos cuerpo y espíritu. Somos conscientes de cuerpo y espíritu, pero no del alma. Referencias bíblicas de bipartidismo. Génesis 2.7. Génesis 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz y le dio aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En la creación del hombre hubo dos elementos, el polvo, la tierra, el polvo de la tierra y el aliento. Lucas 1.46, vamos a ir a Lucas 1, 46 y 47. Entonces María dijo, engrandece mi alma el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Bueno, aquí habla de alma y espíritu, en el hebreo son usados de forma paralela, y el alma y el espíritu son una y la misma cosa. O sea, y aquí unos teólogos que apoyan esta postura. Y ahora, argumentos del tripartidismo. Los que defienden esta postura defienden el alma como parte del hombre, es la sede de nuestras emociones, y el espíritu como el centro racional y de la comunión con Dios. Nuestra mente, por lo tanto, debe controlar el resto de nuestra existencia humana. Bueno, desde el tripartidismo son los que creen que somos alma, cuerpo y espíritu. La experiencia propia. Podemos hacer una diferencia entre emociones y pensamiento. Referencias bíblicas, Hebreos 4.12. Hebreos 4.12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en 1 Tesalonicenses 5.23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo a todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardado irreprensible para venida de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión, alma, espíritu, corazón, voluntad, conciencia, etcétera, son todos distintos aspectos de la parte inmaterial del hombre. A veces incluso es difícil distinguir bien entre estos distintos aspectos. De todas formas, no es suficiente decir que el hombre solamente consiste de cuerpo, alma y espíritu. Por lo general, se puede decir que espíritu se refiere a la parte inmaterial de nuestro ser en relación a Dios. Alma se refiere en la parte de nuestro ser inmaterial en relación al cuerpo y sus deseos. El corazón, por supuesto, no es el órgano físico
o sea, no el órgano físico, parece ser el concepto más amplio de nuestra existencia inmaterial. Es el centro de nuestra vida intelectual, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestra vida espiritual. Y hay 3 citas bíblicas que luego, bueno, si las pueden seguir luego. Dice que la conciencia es un testigo dentro del ser humano que fue afectado por la caída del hombre, pero que todavía puede ser útil para guiarnos en ciertas situaciones. Bueno, vamos a analizar un poquito este tema de alma, cuerpo y espíritu, ¿no es cierto? Dice el Señor que nos sopló aliento de vida. Cuando nos sopla aliento de vida nos da un espíritu vivo, nos da vida, y habla de vida espiritual, ¿no es cierto? El espíritu es el que nos relaciona con Dios, que nos da una vida espiritual, la capacidad de tener relación con Dios. Ese espíritu es el que murió cuando Adán pecó. Desde el momento que Adán pecó, murió el espíritu y solo le quedó su cuerpo y su alma. Por eso esta idea bipartidista, ¿no es cierto?, de que somos cuerpo y alma nada más. Porque el hombre natural que no conoce a Dios no puede tener percepción del espíritu, porque su espíritu está muerto. ¿Sí? Dice que el espíritu del hombre está muerto. Por eso el espíritu, Dios nos da su espíritu para que ahora tengamos vida. Tenemos vida, que ya no viene del hombre, viene de Dios. Tenemos un espíritu vivo en nosotros. Y se relaciona con el alma y con el cuerpo. El cuerpo es el que tiene necesidades, el alma es la que tiene los deseos, ¿cierto? Y el espíritu es el que se relaciona con Dios. Entonces, cuando estaba Adán en el paraíso, que tenía espíritu, alma y cuerpo, el espíritu era el superior de los 3, gobernaba sobre el alma y el cuerpo. Entonces Adán hacía la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer hoy en día. Que nuestro espíritu, que el espíritu que Dios nos dio, nos gobierne. ¿Sí? Y que las decisiones que tomemos y la voluntad que tengamos ya no venga del alma, sino venga del espíritu. Y el alma se someta a ese espíritu. Los que no tienen ese espíritu viven en sus propios deseos y persiguen sus propias ambiciones. Cuando nosotros recibimos su espíritu, es muy difícil de cambiar esta posición. El alma que está gobernando, que son nuestros deseos, que gobierna sobre el cuerpo, ahora tiene que someterse al espíritu, el espíritu de Dios que vive en nosotros. Tiene que entregarle ese control. Yo ya no vivo para satisfacer a mi cuerpo ni a mis deseos materiales, ahora vivo para satisfacer al Señor, para darle gloria a Él, para hacer su voluntad. Pero este es un proceso muy difícil, es parte del proceso de conversión. Tengo que hacer que ahora mi espíritu tome el control. Ese espíritu que vive en mí, que es el Espíritu de Dios, tome el control de mi vida y someta al alma y al cuerpo. De eso se trata, por ejemplo, el ayuno, de someter al cuerpo. De eso se trata la fe, de someter al alma, al espíritu, ¿sí? Si yo creo, ahora tengo que cambiar ese orden. Tenía un cuadrito en un tiempo muy bonito, donde mostraba cómo el espíritu muerto está bajo de todo, no tiene ninguna influencia en el ser apartado de Dios, en el hombre natural, ¿no es cierto? Está por debajo, y viene el alma que gobierna y el cuerpo, ¿no es cierto? O sea, el alma, donde están mis deseos, mis sentimientos, mis emociones, gobierna sobre el cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo le dice al alma que quiere y el alma lo desea. Pero el día que yo tengo un espíritu, estaba acá abajo, el espíritu ahora tiene que empezar a subirse y ponerse arriba. Y ahora ser el que controla a mi alma y a mi cuerpo. Perdón que me falte una mano para marcar el cuerpo, ¿no? Pero este es un proceso muy difícil. Mi corazón, mis deseos se resisten. Todo mi ser se resiste a hacer la voluntad de algo que no entiendo, que no puedo ver, que no puedo comprender. ¿Cierto? ¿Cómo es el reino de Dios? Mi mente no está preparada para entenderlo. Pero ahora que si mi espíritu logra controlar mis deseos, mi alma, entonces ahora paso a desearlo. Deseo saber cómo es Dios. Deseo estar con Dios, deseo vivir una vida de obediencia a Dios. Si usted no vive esa vida, si alguno de nosotros no vive esa vida de desear obedecer a Dios, de desear conocerle, de creerle a Él, cuidado, porque todavía
no se ha conseguido someter al alma, no se ha sometido al alma. Y esa es la parte humana del trabajo. La parte divina es que Dios nos dio espíritu, nos dio las herramientas. Pero ahora viene la parte humana, porque la conversión del ser es una tarea divino-humana, que la parte humana es ahora yo de mi propia voluntad someter mi alma, mis deseos, mis ambiciones a la voluntad de Dios. Amén. A ver, ¿qué dice? Seguimos con el texto. Dice, el corazón, por supuesto, no el órgano físico, parece ser el concepto más amplio de nuestra existencia inmaterial. El centro de nuestra vida intelectual. ¿Entienden esto? Someter mi vida intelectual a mi vida espiritual, a algo que no comprendo, algo que tan arraigado tenía, que tanto me enseñaron, someterla a algo que no comprendo. Ya no pensar como pensaba, no querer lo que quería. ¿Qué? Es una batalla. Esa es la verdadera guerra espiritual, ¿eh? De ahí nace la verdadera guerra espiritual. Entonces, el corazón siempre se va a resistir, y por eso dice la palabra de Dios que cuidado con nuestro corazón, porque es engañoso. Es engañoso, el corazón trata de adaptar las cosas a sus deseos. Entonces, yo empiezo a creer que lo que hago, lo hago para agradar a Dios, por tanto, Dios se agrada de lo que hago. Cuidado, que yo haga algo para agradar a Dios no significa que a Dios le agrade, porque tengo que ver si lo que hago en su palabra dice que a Él le agrada. Ay, qué difícil, por Dios. Es una batalla. ¿Saben cuándo va a terminar esta batalla? El día que el Señor nos venga a buscar, nos encontremos con Él en las nubes y sepamos cómo fuimos. Hasta ese día vamos a batallar con esto, vamos a luchar. Va a haber momentos que vamos a poner nuestra fe, nuestro espíritu arriba y luego, híjole, ahí están peleando la gran batalla de la vida. Amén. Nuestras emociones, de nuestra voluntad. La conciencia es un testigo dentro. Muchos mal llaman conciencia. Cuando uno ya se convierte a Dios y ya tiene el Espíritu Santo, tiene un nuevo movimiento dentro de un nuevo origen de cosas que antes no tenía y que la gente lo puede llegar a mal llamar conciencia. La conciencia de un hombre muerto espiritualmente es simplemente la suma de sus experiencias y conocimientos que le dictan qué está bien o qué está mal hacer en tal o cual situación. Esa es la conciencia. Pero esa es la conciencia humana, pero la conciencia santa que desarrolla Dios en nuestra vida es diferente. ¿Sí? Es una conciencia que nos habla, que nos dice que lo que mi corazón dice que está bien, me está diciendo no lo hagas, no está bien, a Dios no le agrada. Es y mucha gente la llama conciencia, pero en realidad es la tarea del Espíritu Santo en nuestra vida, guiándonos, corrigiéndonos. ¿Ven? Bueno, y aquí dice que la conciencia nos puede ser útil para guiarnos, por supuesto que nos es útil para guiarnos, para manejarnos entre los hombres. O sea, que mi mente me diga en un grupo de gente o en una situación qué está bien o qué está mal, ¿cierto? Obviamente nos puede guiar en muchas, pero yo siempre debo ver si ese bien o mal que piensa mi corazón está bien para Dios. Así es como se transforma mi mente y puedo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es el proceso. Punto B, el origen del alma humana. Existen tres teorías. El preexistencialismo. Todas las almas humanas fueron creadas en el momento de la creación del hombre, en el momento de la concepción. Estas almas se unen con un cuerpo. Evaluación, teoría puramente especulativa. O sea, no lo podemos sostener bíblicamente, aunque hay algunas cosas, ¿no es cierto?, que dice que Dios, Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Punto 2, el creacionismo. En el momento de la concepción, Dios crea el alma de cada persona, de cada feto, dice aquí, bueno, de cada persona. Esta teoría fue apoyada por Calvino y es la postura de la Iglesia Católica. ¿Mm? Referencias bíblicas que toman, Génesis 2.7, lo leímos ese Génesis 2.7, Génesis 2.7,
Entonces Jehová formó al hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y ese hombre fue un ser viviente. Y en Eclesiastés 12:7, Eclesiastés 12:7, dice, y el polvo vuelve a la tierra y como era, y el espíritu vuela a Dios que lo dio. Eso está muy bien dicho, ¿no? El espíritu vuelve con Dios. Acuérdense que nosotros un día vamos a encontrarnos con Dios en las nubes y nos va a dar un nuevo cuerpo. O sea que qué es lo que va a volar con Dios para recibir ese nuevo cuerpo es nuestro espíritu. Entonces, el texto parece indicar que Dios dio el alma. La pregunta sería ¿cuándo? ¿En Edén o en el nacimiento? Y después, traducianismo, nuestra alma nos es heredada de parte de nuestros padres. Este modelo puede explicar mejor que con el alma también hemos heredado el pecado de nuestros padres. Referencias bíblicas, otra vez Génesis 2:7, ¿no? El soplo de vida. Miren, para aclarar un poquito esto, la palabra de Dios dice que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Por ende, Dios nos creó a todos en algún momento y nos conoció a todos. Y por alguna razón Él va dando los turnos para que pasemos por este mundo, para que tomemos la decisión de aceptarle o de rechazarle a Él. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la teoría bíblica más clara? Es la de creer que Dios nos creó a todos en un momento y que luego, de alguna manera, por decisión de Dios, vamos pasando por este mundo para tomar la decisión. Y eso también sostendría la postura bíblica de que Dios todavía no vuelve porque está esperando que todos procedan a arrepentimiento, o sea que todos lleguen a venir a tomar su decisión en este mundo. ¿Todos quiénes? Todos los que ya están esperando, todos los que ya fueron creados. Pero bueno, vamos a ver aquí hay preguntas. Pastor, cuando sentimos esa corazonada, es el espíritu que nos habla y la conciencia que vendría a ser. A ver, vamos, cuando sentimos la corazonada. No se puede, esto Nelly es algo que no se puede explicar, porque la relación de Dios con cada persona es única, exclusiva. Dios trata con cada uno de manera exclusiva. Si tú le preguntas a personas, ¿y tú has oído la voz de Dios? Dicen, sí, sí. ¿Y cómo la has oído? Bueno, vas a tener tantas versiones diferentes como a personas le preguntan. Algunos te van a decir que fue una voz audible como trueno, otros que fue como un cassette que se insertó en la cabeza y apareció nueva información de manera automática. Otros que lo vieron como escrito en una pared, como si lo hubieran visto escrito. O sea, vas a tener miles. Entonces, cuando sentimos esa corazonada, ¿sí? ¿Cómo saber si es el Espíritu Santo o es mi propio corazón hablando? No hay una fórmula, no hay una manera de saberlo. La única manera que un ser humano puede estar seguro de que Dios le habló es porque conoce su relación con Dios y conoce profundamente su Dios. ¿Sí? La pista nos da Biblia, la Biblia nos da pista de que Dios siempre se presenta. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, que Dios siempre se presenta cuando nos dice algo. Pero ante las experiencias conocidas por este pobre pastor, no puedo sostener eso porque la gente se ha salvado o ha evadido situaciones muy complicadas por haber escuchado una voz, ¿no es cierto? Y que, ¿cómo sé que es la voz de Dios? Porque el hombre no podía conocer las circunstancias de ninguna manera. Si tú vas por la carretera, ¿no? En tu carro, y sientes una voz que te dice frena, y obedeces y frenas, y adelante tuyo había niebla y se arma el... Tú de ninguna manera podías saber, tu corazón, tu alma, no podía de ninguna manera saber que ahí adelante hay un peligro inminente para ti. Entonces, esa voz que te dijo frena no puede ser otra que la del Espíritu Santo. Pero hay otro tipo de situaciones, por ejemplo, estás en una reunión de gente, ¿no es cierto?, donde están hablando cosas que no deben y de golpe sientes una voz o un impulso de decir,
me callo, mejor me callo. Bueno, ahí es más difícil porque tu mente ya de conocer situaciones similares que has vivido y que en ese momento hablaste y te fue mal, puede ser tu propia experiencia, tu conciencia que te está diciendo mejor te calles, ¿cierto? Entonces, va a haber situaciones, Nelly, en las cuales no vas a poder negar que fue la voz de Dios. Di un ejemplo muy burdo, pero hay otros muchos ejemplos, ¿cierto? Eh, Ese ejemplo de un accidente automovilístico es muy claro, cualquier tipo de accidente que pudiera pasar, ¿cierto? ¿Mm? Que te subas a un avión y Dios te diga, te bajas, te escuchas una voz que dice, bájate de este avión, y tú obedeces y te bajas y te enojas con las azafatas y con todo para que te devuelvan tus maletas, y ese avión despega y se estrella. ¿Quién te habló? Tú no podías de ninguna manera saber que iba a pasar esa circunstancia. Solo Dios conoce esa circunstancia. Ahí no puedes negar que fue la voz de Dios. ¿Sí? Este, y pregunta si la conciencia que vendría a ser, bueno, viene a ser la conciencia de esa otra parte, que es el accionar o que tu corazón te dé el impulso a hacer algo por experiencia propia. ¿Sí? Y Dios también usa ese mover, porque tú sabes que el fuego quema, entonces si vos es fuego, vas a sentir una voz interna que va a decir, huye, aléjate. Bueno, esa es tu experiencia hablando, ya te quemaste con fuego, ya sabes que quema. Pero si sientes una voz que te dice, vete de este lugar antes que comience el fuego, no puede ser otra que la voz de Dios. No sé si te ayudé con con esta explicación, Nelly, si se entiende un poquito mejor. ¿Mm? Muchas veces las circunstancias te van a dar a entender si fue Dios o fue tu propia experiencia o tu propia conciencia la que te impulsó a hacer algo. Y el ejemplo del fuego está muy bueno. Si tú estás en un lugar y empieza un incendio, vas a escuchar una voz que te va a decir, sal de ahí, y te vas. Esa puede ser tu propia conciencia, sabes que el fuego te va a quemar, ¿no? O sea, es malo. Pero si tú sientes una voz que dice, vete de ese lugar ya mismo, y te vas, y luego que te vas empieza un incendio, tú no sabías que iba a pasar. También se pueden entremezclar, ¿no es cierto? Porque tú estás en un lugar que se prende fuego, todas las salidas están cerradas, y de golpe escuchas una voz que te dice, ve a la derecha, a la izquierda, y sal por allí, y encuentras una salida, y te libras. Tú no podías conocer esa salida. Ahí Dios te está, el Espíritu te está guiando. ¿Sí? La gente a esas cosas las llama suerte y eso no es suerte. Gracias, Nelly, entonces. Espero que haya sido más claro. Cuidado, este ser, este pastor, también no es infalible, no hay infabilidad pastoral, o sea que yo como ustedes voy creciendo y voy aprendiendo con el tiempo y he tenido que caer en la dura tarea de muchas veces ir a decir, a pedir perdón por cosas que enseñé. Tenemos que ser nosotros mismos humildes y sabios en algunas cosas. A mí me ha tocado pedir perdón porque he enseñado doctrinas o que me han enseñado o que yo mismo desarrollé y que con la madurez, con el crecimiento espiritual, con el tiempo me doy cuenta que estoy errado, que no estuvo bien y lo que enseñé que no era como Dios quería. Ahí es donde se ve la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Y tener la posibilidad de pedir perdón y corregirme a mí mismo. Así que cualquier cosa, hermanos, que ustedes enseñen, que luego en su caminar descubran que algo mejor, que lo desarrollen mejor, se vale pedir perdón y corregir, ¿no es cierto? Estamos todos nosotros creciendo, madurando y conociendo a Dios, ¿sí? Entonces, atento con eso, nos puede llegar a tocar muchas veces tener que corregir nuestras propias enseñanzas, que tal vez estaban bien para el momento de nuestro crecimiento espiritual y fueron muy positivas para otros que tenían un conocimiento espiritual inferior, o venían aprendiendo de uno, pero todos vamos creciendo espiritualmente y Dios nos va revelando cada vez más misterios, cada vez nos habla más a nuestro corazón. Él dice que somos sus amigos y que a sus amigos no se les esconde nada, que Él nos cuenta todo lo que ve del Padre porque somos sus amigos. No quiere decir que nos pueda contar todo junto,
a sus discípulos les decía, tengo muchas cosas más para deciros, pero todavía no están preparados para escucharlas. Todavía no las pueden sobrellevar, es la palabra. O sea, todavía hay muchas cosas por aprender, más de las que conocemos, y que tal vez no las podamos aprender hoy porque todavía no las podemos sobrellevar. Pero Dios nos está preparando, cambiando nuestra mente, adaptándola a la mente de Dios para que podamos entender ese misterio que antes no pudimos. Amén, hermanos. Entonces esto sí tenganlo muy claro, porque posiblemente ustedes estén en mi posición otro día enseñándole a otros, y tienen que saber que tal vez un día tengan que volver a pedir perdón y a decir, perdón, eso que enseñé no estaba, no estaba bien, Dios me ha corregido, me ha enseñado, ha evolucionado mi conocimiento de Dios, y esto hay que corregir. Amén. Bueno, mis hermanos, y vamos a seguir con el punto 4, la imagen de Dios, pero ya estamos llegando prácticamente a la hora. Si no tienen alguna otra pregunta, pasaríamos a hacer una oración y despedirnos. ¿Alguna pregunta más? No veo ninguna, entonces en un segundito voy a grabar